Comienza La Ventana de la Moda, tu programa líder de la moda en la radio, presentado y dirigido por Inma Aznar. Y esta sintonía nos va a indicar que cada semana va a estar con nosotros en esta mañana de domingo en La Ventana de la Moda Asun Oliver Ópticas. Muy buenos días, Asun. Hola, buenos días, Inma. ¿Qué tal? Muy bien, estoy encantadísima de verdad de que estés aquí con nosotros cada semana para que nos presentes primero el concepto de tu óptica, que yo creo que a nuestros oyentes le va a interesar mucho, y luego poco a poco nos vas a ir desglosando y presentando diferentes marcas de tu óptica. Sí, así hemos quedado. Asun, vosotros sois una óptica que se basa en la moda, en la especialización de la moda. Más que la moda, yo diría también en la originalidad, la creatividad a nivel de un sector que pensamos que está un poco masificado, y creo que hay que diferenciarse como en todos, pero en las gafas todavía más, porque es un artículo que yo creo que es lo primero que se ve cuando miras a una persona a los ojos, con lo cual hay que pasar a través de las gafas. Entonces hay que ser creativo, hay que buscar un producto diferente, hay que buscar, son gafas con un estilo que entra la gente y dice, pues esto no lo he visto nunca. Entonces eso es lo que estamos buscando. De hecho, por ejemplo, yo doy fe de que fui a tu óptica y es que me quedé enamorada a cuál de todas las gafas eran más originales, más creativas, y de hecho se consideran algunas de tus firmas como verdaderas obras de arte por su belleza, materiales y, como tú muy bien has dicho, originalidad y creatividad. Es un poco en lo que está basado el tipo de negocio que tenemos nosotros. Hay que ser originales, hay que ser creativos, como te comentaba, buscar ese producto que es verdad que nos cuesta, que además sea accesible a todo el mundo, que no tiene por qué una gafa original ser una gafa de precio elevado, sino que hay, en estos momentos hay tantísimo, con la globalización nos llega de todo, pero hay que buscarlos, hay que ir a las ferias, hay que desplazarse y buscar ese tipo de producto que son marcas quizá poco conocidas, pero no por ello son muchísimo más originales, porque además hay menos, se ven menos, con lo cual cuando tú te pones unas gafas de esas, seguro que llamas la atención. Son marcas que únicamente se dedican a la creación de gafas y al diseño de gafas. A ver, en óptica dividimos, hay dos grandes grupos. Hay unos diseñadores que son los que, como conocéis, Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, un montón de marcas que van acompañadas de un mundo de complementos, de un mundo de moda, de un mundo que les ampara un poco, los meteríamos dentro del mismo saco, están todas las, o sea, la gafa es una parte de los complementos de esas marcas. Esas son quizá la mayoría, pero luego hay unas muy bonitas, muy especiales, muy originales, que quizá viven solas, es una colección de gafas sola, no es una colección que viene acompañada de más elementos, con lo cual, claro, a la hora de difundirlas es un poco más complicado, y eso es lo que nos gusta ese tipo de diseño que a lo mejor, incluso, fíjate, tenemos gafas que las han hecho arquitectos valencianos, y creo que eso pues son de precio muy accesible, muy bonitas, muy originales, y a lo mejor pues eso las ha diseñado un estudiante de arquitectura. Y además se apuesta, como tú muy bien dices, por el producto y el diseño valenciano, que eso también se ha de recalcar y resaltar. Eso nos hace mucha ilusión, decir, estas gafas de madera las hacen en Burjasot, estas gafas las ha hecho un arquitecto valenciano. Entonces tenemos un poco, es nuestra misión. Yo creo que eso de que nadie es profeta en su tierra se ha acabado. Yo creo que hay que defender, y más en una cosa como las gafas, que pues en España, por ejemplo, existen muy pocas fábricas de gafas, pero hay algunas, con lo cual hay que volver a rescatar ese tipo de producto. Y hay que potenciarlas, y sobre todo lo mejor de todo es que se recogen en tu óptica. Claro, las tenemos todas. Hay que entrar, hay que probar, hay que sin miedo. Y además a nosotros nos encanta, como antes has dicho, lo de la parte emocional. Hay una pregunta muy buena cuando entra un cliente en nuestra tienda, que le tienes que preguntar, ¿hoy cómo te sientes? Entonces piensa que puedes estar hoy alegre, jovial, triste, pesimista. No, hoy las quiero de color habana o negro. Hoy las quiero, mira, ahora me apetece una de mucho color. Entonces yo creo que hablando con las personas es un poco como con los zapatos o como con la ropa y tal. En cada momento de nuestra vida nos apetece un tipo de imagen que queremos dar, y piensa que las gafas es que se ven mucho. Asun, yo creo que nuestros oyentes, cuando te hayan escuchado decir que tú enseguida al cliente le preguntas ¿cómo te sientes hoy?, creo que se van a perder, evidentemente, porque esto no ocurre en ninguna óptica. A mí siempre me ha gustado que vivan una experiencia diferente. Entonces,
no solo es, pues imagínate que en nuestra óptica salen hasta la terraza. Entonces, claro, como tú le dices a una persona, ve a la terraza, verte las gafas con la luz del día y tal, claro, se quedan así como diciendo, ¿cómo a la terraza, no? Entonces, eso es una experiencia. Yo entiendo que hoy los negocios hay que darles un poco de valor diferente, ¿no? De no siempre igual. Entonces, originalidad un poco, y con las gafas se puede jugar y se puede divertir uno con las gafas. Que yo creo que eso es un mensaje muy positivo, que no solamente vas a ir a comprar unas gafas, sino que vas a pasar una experiencia totalmente única dentro de Asun Oliver Ópticas. Piensa que la gafa, todavía hay mucha gente que la ve como prótesis, como es que no veo, es traumático, cuando cumples 40 años no veo de cerca, la gente un poco lo lleva fatal. Entonces, romper esa barrera de decir, aquí te lo vas a pasar bien, no vas a saber qué gafa coger porque es verdad que te van a gustar, yo creo que muchas. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que se pase la persona hasta allí eligiendo una cosa que va a llevar en su cara, que va a entrar dentro de la imagen que quiere transmitir, de su personalidad, y entonces ayudarla. Yo te pongo ejemplos que a veces han venido pues arquitectos, por ejemplo, ¿no? Entonces le has dicho, no, te tengo que buscar esa gafa de arquitecto, o te tengo que buscar, o eres pintora, o eres, no sé, buscar mucho la afinidad que hay entre tu profesión y las gafas que necesitas, porque yo creo que es todo imagen y estamos en la ventana de la moda. Claro, entonces vosotros también hacéis un análisis de la fisonomía, el trabajo y la situación emocional de la persona, del cliente en cuestión. A ver, ahí entramos un poquito, ¿entiendes? No es nuestro campo, pero sí que piensa que, por ejemplo, las personas mayores también, pues el que no le duele una cosa, se toma una pastilla, tal, entonces tienes que romper eso con las gafas. Pues si tú a una señora le dices, y además cuando venga a recoger las gafas, vaya a la peluquería. Entonces, no es lo mismo entregar una gafa con una señora que viene desarreglada, vamos a decirle así un poco, que decirle, no, anímese a que cuando venga le voy a poner esa gafa, le voy a poner esa, con usted viene con esos zapatos bonitos, con ese pelo arreglado, con lo cual yo creo que, bueno, vosotras quizás sabéis más que yo de todo esto, ¿no? Pero pienso que es un poco como hay que ayudar a las personas a que vean bien y a que las vean bien y ellas se vean bien todo. De hecho, Asun, hemos pasado a que la gafa era como un complemento, un objeto puramente funcional, ahora ser un objeto considerado como más estético y un complemento indispensable dentro de la industria de la moda. Es que además se junta que por fisonomía y por fisiología las personas necesitamos ver bien, y eso pues por la edad o por problemas visuales y tal, pues es verdad que aunque la tecnología ha avanzado mucho, las gafas hacen falta. Entonces, incorporarlo dentro de la moda yo creo que es ya nuestro deber, nuestra obligación. Entonces, que se dejen de pensar que son prótesis, que la gafa hay de todos los precios, asequibles a todo el mundo. Lo que hay es que tener, yo creo que colaboradores como nosotros que te ayuden un poco a la elección de pues lo que te va más, o qué gafa o qué marcas son diferentes, y entonces te quedaría muy bien ese tipo de gafas, ¿sabes? Un poco ayudar a eso. Además, Asun, estuvimos comentando fuera de micros que tú disfrutas muchísimo con lo que haces, y yo creo que también lo transmites, y creo que lo estás transmitiendo muy bien a los oyentes. Yo siempre me dedico a las gafas, no sé hacer otra cosa. Fíjate que soy farmacéutica, pero la óptica es mucho más creativa, es mucho más divertida. Pones lentillas de colores, pones gafas, quitas gafas, puedes hacer gafas de sol. Entonces, la gafa de sol, por ejemplo, es un complemento que puede ser graduado o sin graduar, pero que la puede llevar todo el mundo. Es más, hay que llevar las gafas de sol, entonces eso ya te lo contaré otro día. Otro día lo hablaremos, Asun. Bueno, pues animo a todos nuestros oyentes a que vayan y visiten Asun Oliver Ópticas, que está en la calle Conde de Altea, número 10 en Valencia, que puedan conocer a Asun y que puedan tener esa experiencia única, no comprando las gafas, sino con todo el contexto, comprando las gafas, viéndolas, dejándote asesorar por los mejores profesionales que sois vosotros, y dejando tener, pues es una experiencia totalmente única y yo diría que mágica con el mundo de las gafas. A mí eso de la magia me encanta. Y yo creo que eso se puede transmitir en todo lo que vendamos y en todos los actos que hagamos las personas, con lo cual, pues vendiendo gafas hay que pasarlo bien, y comprando gafas yo creo que todavía se puede disfrutar más. Completamente de acuerdo, sabes que estoy contigo, Asun. Pues muchísimas gracias a Asun Oliver de Asun Oliver Ópticas. Recordamos de nuevo a nuestros oyentes que tienen que ir a visitar Asun Oliver Ópticas en la calle Conde de Altea número 10 en Valencia. Y Asun, te esperamos la semana que viene aquí en la Ventana de la Moda con firmas, marcas que nos vas a ir presentando cada semana. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, Asun.